Tiene de donde vengo aires campestres. Tiene el sudor mi tierra en su sufrir. Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Tiene también mi pueblo a sus valientes. Tiene a mujeres dignas de parir. Tiene literatura inteligente. Tiene un toque diferente. Bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a conocer la ciudad de Asunción, Madre de Ciudades. Y estamos con invitadas porque tengo dos invitadas. ¿Se acuerdan que yo había dicho que iba a estar eligiendo a quién invitar en mis viajes? Pues bueno, esta es la oportunidad, llegó el gran día y hoy le voy a presentar a Evelyn. Hola, hola. Y a Alicia. Hola. Ellas son mis invitadas y vamos a estar pasando por la costanera, las calles de Asunción, San Jerónimo. ¿Y qué más podemos conocer? Podemos conocer Palma, vamos a palmear. Vamos a palmear. Antes se hacía mucho palmear. Ahora ya no hacen los jóvenes, pero también como estamos en tiempo de pandemia cuesta un poco, pero igual con protección vamos a hacerlo. Ari, ¿qué más podemos conocer? Podemos ir al café de acá. Al café de acá. Dice que es un lugar así re hermoso, todo tipo nacional, Paraguay. Bueno, entonces vamos a ir a conocer Asunción. Yo soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera. Si vos sos de Asunción, sabés que la parada obligatoria en Asunción es venir acá a la costanera para disfrutar de la costanera, la bahía de Asunción, que ofrece paseo en lancha, bicicleta, después. En karting también, porque veo que muchas personas están paseando en karting. Y también tiene costo, obviamente, entonces vamos a ir allá en la bahía a averiguar el costo de la lancha. Acompañados. Estamos con Ángel. Ángel nos va a contar cuánto es el costo de paseo en la bahía de Asunción. ¿Cuánto es, Ángel, el costo? A partir de 3, 15.000. A partir de 3 personas es 15.000 cada uno. Sí. Cada uno. Y a partir de 3 rodos, ¿no? Sí. A partir de 3 personas para subirse a la lancha, hacer un paseo de ¿cuántos minutos? 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Así que ya saben, ya que hay esta opción. Recomendaciones: traigan zapatos cómodos, ropa cómoda, no como yo. Yo nomás soy la única loca que trae taco. Mira que amor, pescadito. Vamos a ver. Piraña. Piraña. La obra maestra. Acá hay piraña en la banda. ¿Qué? Acá hay piraña. No, no me dejas. Vamos a dejar nomás, creo que. Dale tú. Sí, no, qué afortunado sos la más linda pasajera te vas a llevar. Ya nos subimos acá en el... ¿Qué es este? ¿Un yate? No. Perdón. Una lancha, discúlpenme. Estamos con Ali, con Evelyn. ¿Por qué? Porque don Ángel nos hizo precio por las 3. Así que vamos a visitar, a conocer la bahía de Asunción. Y no olviden tapaboca. Y también nosotros traemos... ¿Dónde está mi alcohol, Ángel? ¿Mi alcohol? Bueno, lo que sí que tengo también mi alcohol, así que no piensen que no tengo mi alcohol. Así que esas recomendaciones es muy necesaria en época de pandemia. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know I've got to do. Terminó el paseo. ¿Qué tal? Casi salió el desayuno. Fue súper bien, así que recomendado venir a pasearse en lancha. Y así de paso ayudar también a esta gente que viene a trabajar todos los días, ¿verdad? Sí. Todos los días también ellos vienen a trabajar. Hola señora, ¿cómo está? ¿Cuánto es el costo para pasar, Celeste? 40.000 es media hora. Media hora, 30 minutos, 40.000. Así que nosotros ¿cuánto tiempo nos vamos? 5. Bueno, lo que aguantemos. Lo que aguantemos. Yo no voy a pedalear. Sí, yo voy a pedalear. Bueno, vamos. Ya está. ¿Qué tal? ¿Cómo anda el curso? ¿Qué tal el paseo? Del karting. Vamos a ver qué tal. Hija, sí, allá. Espera. Hija. Dale. ¡Se fue!
que es suficiente. Yo aquí obviamente sentada en el frente porque no me voy a ir atrás, porque no quiero pedalear. No, Poniéndonos a trabajar nosotros. no, pobre pero de las finas. No. So tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest Creo que nos hemos metido en problemas por querer mostrar Asunción. Chan, chan, chan. Conocemos países que están totalmente prohibidos, obviamente, el vuelo de drones. Y eso hay que cuidar mucho. Hay países inclusive en donde se tiene que solicitar un permiso para poder hacer eso, ácido. Pero bueno, está bien, súper bien por seguridad más que nada, así que no pasó nada malo. Retiro todo lo dicho. Ya está. Después del desafortunado hecho, bueno, el susto que nos llevamos realmente porque pensamos que nos íbamos a ir todos presos. Pero no fue así, estamos aquí vivas. Vinimos acá a la entrada de las Lomas San Jerónimo, que es un lugar, un barrio muy pintoresco. ¿Qué hay acá? Está la escalinata, también en la punta está el mirador, ¿verdad? También es un lugar para comer, tomar, cosas así. O sea, un lugar para quitarse fotones. find my way back to you. Hey, why did it take us so long? Hey, while I was dancing on my own. Hey, and now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you. Now I found you. Bueno, vamos camino hasta Palma. Sí, es que sigamos caminando. Dale, chicas, caminen. Apúrense que... Así nunca vamos a llegar. Sí, vamos a estar parados. Adiós. Vamos. And now my prayers get answered in my darkest time. 'Cause now I found you. I don't know, no. Every time that I want to plant the seed, he said kill it before it grows. He said kill it before it grows. And I say I shot the sheriff, but I did not shot. Bueno, llegamos, o sea, partimos desde el punto cero de Asunción, que es enfrente del Panteón de los Héroes. Y llegamos acá, al Panteón de los Héroes, que está resguardado. Esto antes no estaba resguardado. Y así Laura justamente estaba escuchando que en la remodelación se encontró el punto cero original que se encuentra por la pared del panteón, en una esquinita. Before it grows. And I say I shot the sheriff, but I did not shot the deputy. I shot the sheriff, whoa yeah, but I did not shot the deputy. Whoa, Bueno, es bueno recordar a la gente y a la gente que quiere venir a visitar Asunción que las calles se cierran los fines de semana. ¿Por qué eso? Para que puedan almorzar, desayunar, merendar, cenar al aire libre y no haya ese contacto muy cercano a las demás personas. Y obviamente siempre con el tapaboca y con el alcohol.
No, no, este no es alcohol, este es el micro. Y Evelyn. ¡Oli! Me emocioné, demasiado lindo está todo. Hay buenas opciones para venir, ¿verdad? Sí, en realidad es muy bueno. Un domingo en familia, balnear, hay restaurantes, música en vivo, así que aprovechen. Llegamos hasta la escalinata de Antequera. De Antequera. Vinimos a visitar un poco este lugar. Vinimos por GPS y vinimos caminando, menos mal, porque si no, no quiero saber lo que hubiese pasado si veníamos en vehículo. No, legalmente dejamos el vehículo allá, ¿verdad? Pero vinimos por otro lado, no vinimos por atrás y no nos caímos ni nada. Estamos bien. Bueno, ¿verdad? Este es un lugar para quitarse fotos. Espectacular. ¿Sí? Sí, súper. Espectacular. Es muy lindo. Estamos un chiqui cansadas. Quisimos hacer Rocky Bobu y apenas llegamos hasta acá. Ustedes. Bueno, la deportista habla, Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Estamos en el cerro Lámbare, recientemente dicho que es de Asunción. A ver, contá más, vos sabes más sobre eso. Bueno, antes no recuerdo bien la fecha, pero esto le pertenecía a la ciudad de Lambaré y justamente hubo unos problemas de papeleo. Lastimosamente este cerro ahora mismo le pertenece a la ciudad de Asunción. ¿Por qué lastimosamente? Y porque yo soy lambareña y bueno, Bueno, entonces cabe es mi cerro. resaltar que esto sigue siendo Asunción y es un buen lugar porque es el cerro más cercano que tenemos a la capital. Entonces para venir a visitarlo y a quitarse una buena foto como nosotros vamos a hacerlo enseguida. Los españoles, este lugar, aquí se concentraban los indígenas, por eso el famoso llamado del cacique Lambaré. Se escondían los indígenas. Se escondían de los españoles. De los españoles, Sí. Eso era en la época de la colonización, ¿verdad? Exactamente. Ah, bueno, y este es un monumento a la paz A y la paz. victoria. Y sí, y por eso se llama Monumento de la Paz Victoriosa. Ah, y el que tenemos ahí es El cacique Lambaré. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. Terminamos tomando helado, ya que la cafetería teníamos que Repleta. había mucha Muchísima gente, no había lugar. Y bueno, venimos acá en un shopping muy conocido de la zona de Asunción, es la zona comercial y hotelera de Asunción, que queda sobre Aviadores del Chaco. Y vinimos a tomar helado, así, riquísimo helado, todos conocen, pero no diré la marca porque no es mención pagada y así que páguenme. Dale, ¿qué tal? Súper, lo pasé súper bien, increíble. Y para rematar este helado, es mi favorito. Una experiencia súper linda acá con las chicas súper hermosas y bueno, visiten Asunción y vengan, conozcan todo. Y así queremos despedir otro video más, el primer episodio de Asunción, Paraguay. Esto sigue siendo Asunción, ya hace frío, porque acá en Paraguay hace frío y hace calor a la vez, así que no se decide el clima acá. Quiero despedir de Evelyn, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por la invitación y espero el próximo video. Y también ser invitada otra vez.
Yo también espero ser invitada. Ah, bueno, ya saben. Gracias. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta, comentar lo que quieran. Así que hasta un próximo video.